Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy estoy aquí sentado en el porche delantero de mi casa preparado para grabar un vídeo que se va a encuadrar dentro de la serie Cine en Español, con la preposición en colocada entre paréntesis para significar que la película puede haberse producido en España o en cualquier otro país, eso da igual. Lo que importa es que la lengua vehicular de esa película sea el español, y es el caso de la película de la que vamos a hablar hoy, una película española titulada El Reino y estrenada en el año 2018. Se trata de un thriller político sobre la corrupción endémica de la política española, aunque se podría, por supuesto, extrapolar a otros contextos geográficos, pero en este caso estamos hablando específicamente del contexto de la política española, y es una película un thriller dirigido por Rodrigo Sorogoyen, que escribió el guión junto con Isabel Peña. Y si ustedes siguen un poco el cine español contemporáneo, conocerán el nombre de Rodrigo Sorogoyen, uno de los directores de mayor éxito del cine español de hoy. Es madrileño, nacido el mismo año que yo, simplemente tiene un par de meses más que yo, con experiencia en el medio televisivo, y también ha realizado otras películas interesantes como Stockholm o como Que Dios nos perdone. Esta última, Que Dios nos perdone, está protagonizada también por el actor Antonio de la Torre, que en El Reino brilla con luz propia, llevando todo el peso de la película. Esta película, El Reino, está inspirada evidentemente en recientes casos de corrupción política en España, como puede ser, por ejemplo, el tristemente famoso caso Gürtel, pero Sorogoyen solamente toma ciertos elementos de estos casos y decide no posicionar políticamente al partido político representado en la película. Es decir, puede ser un partido colocado en cualquier parte del espectro político y tiene que ser la audiencia quien decida pues qué tipo de elementos tomados de la vida política reciente española real se está haciendo referencia a ellos en esta película. Esto implica, por tanto, el que no posicione políticamente a este partido, pues específicamente en la derecha, en la izquierda, en el centro, en ningún lugar del espectro político. Lo que supone esto es que Sorogoyen entiende la corrupción no como una cuestión ideológica, sino como una cuestión que tiene que ver con la idea de poder. La película es una exploración de la corrupción política desde la perspectiva del político corrupto, y esto es muy interesante. Este político corrupto está objetivado en el personaje de Manuel López Vidal, interpretado por Antonio de la Torre, y López Vidal es un político que lleva tiempo participando en una trama de corrupción y que es una figura emergente dentro de la política local, pero que no pertenece necesariamente a la cúpula del partido. Este partido, por tanto, los miembros de esta cúpula del partido, esta élite directiva del partido, va a usar a López Vidal como chivo expiatorio cuando se empiece a destapar la trama de corrupción, que en este caso tiene el nombre en código de la trama Amadeus. La película se convierte, desde el momento en el que se destapa esta trama de corrupción, en un descenso a los infiernos para López Vidal, y retrata las peripecias de este personaje tratando de salvar la cabeza, de eludir las culpas, de eludir las responsabilidades de todas las maneras posibles. En este sentido, la película tiene un ritmo narrativo excelente, un ritmo verdaderamente efectivo, y las más de 2 horas de metraje de esta cinta discurren con enorme rapidez y el espectador
se ve obligado casi a tratar de comprender a López Vidal, pese a su condición de político corrupto, porque en todo momento se presenta la trama, tanto la trama de la película como la trama de corrupción también, desde la óptica de este personaje, de López Vidal. Surge así un dilema moral importante. López Vidal es corrupto, sí, no hay ninguna duda de esto, pero resulta ser solamente una pieza más de un extenso engranaje criminal muy complicado que lo supera a él como individuo, que va más allá de sus posibilidades de control y que salpica a todo y a todos a su alrededor. Eso sí, las culpabilidades se eluden por parte de ciertas personas, por parte de ciertos políticos, y López Vidal se ve obligado a tomar a sus espaldas esas responsabilidades. Pero todo a su alrededor está salpicado por esta trama de corrupción. El partido, las instituciones, los medios de comunicación, la economía ficticia que se dio en esa España del llamado pelotazo, que es lo que captura, que es lo que retrata precisamente esta película. Las interpretaciones de los diferentes actores que forman el elenco de esta película son verdaderamente interesantes. Por ejemplo, las de Josep Maria Pou, Luis Zahera, Nacho Fresneda, aunque en menor medida también Bárbara Leni, pero Antonio de la Torre, como ya hemos dicho al principio de este vídeo, Antonio de la Torre se lleva la palma, con una interpretación inmensa, echándose la película a las espaldas en todo momento y encarnando con enorme convicción y de una manera muy efectiva al político Manuel López Vidal. Cuando se estrenó la película El Reino en España en 2018, obtuvo un éxito muy importante de crítica y fue una de las grandes triunfadoras en la gala de los premios Goya del año 2019, gala en la cual se llevó 7 estatuillas en total, y algunas de ellas estatuillas de las verdaderamente importantes. La banda sonora, y esto no quiero olvidar mencionarlo, la banda sonora a cargo del francés Olivier Arson, que ya había trabajado con Sorogoyen en Que Dios nos perdone, es una banda sonora absolutamente excelente y perfecta para esta película, usando los ritmos repetitivos, monótonos a veces, de la música electrónica para ir puntuando en todo momento, para ir subrayando en todo momento ese descenso a los infiernos de López Vidal. También es interesante, además de la utilización de la música, el uso de la luz en esta película, porque también incide en esto, también incide en este descenso a los infiernos. La iluminación va siendo cada vez más oscura, paulatinamente más y más y más oscura a medida que va avanzando la trama y a medida que se va complicando cada vez más la situación de López Vidal, a medida que va descendiendo en la historia que está protagonizando. Es interesante también apuntar que Sorogoyen utiliza también muchos primeros planos para reflejar el impacto de todas las vicisitudes por las que van pasando los personajes y sobre todo, en particular, López Vidal en su estado físico y psicológico. Es decir, la utilización de muchos primeros planos a lo largo de la película incide en el impacto que lo que están viviendo estos personajes tiene en el estado físico, en el estado psicológico, en el estado mental de estos personajes, todos ellos muy bien delineados, la mayor parte de ellos, pero sobre todo el conflictivo y desde luego conflictivo desde un punto de vista moral, López Vidal, excelentemente interpretado por
Antonio de la Torre, que ya había hecho un trabajo magnífico en Que Dios nos perdone, la película anterior de Rodrigo Sorogoyen, que en alguna ocasión tendremos que traer a esta serie de vídeos Cine en Español. En definitiva, me gusta esta película por muchas razones. Una de ellas es que no es una visión partidista de la corrupción. Presenta este fenómeno como producto casi ineludible de la política como administración del poder. Si entendemos la política como administración del poder, precisamente de ese poder que se administra y de los intereses económicos y de todo tipo que conlleva esa administración del poder y el poder en sí, parte la corrupción. Es decir, la idea de corrupción está unida en esta película a la idea de poder mucho más que al concepto de ideología. Es una visión profunda de la idea de corrupción la que se ofrece en el reino. De hecho, la normalización de la actividad corrupta llega a hacer que el sujeto corrupto, en este caso López Vidal, el personaje interpretado por Antonio de la Torre, se autoengañe haciendo a un lado el dilema moral que suscita la corrupción a estos grandes niveles. Se podría hacer una película acerca del tema de la corrupción desde un punto de vista superficial, pero no, Sorogoyen trata de ir más allá, trata de ir a un nivel más profundo y incide también en el dilema moral. Le interesa mucho a Sorogoyen, por las películas que ha realizado hasta el momento, esta idea de los dilemas morales, y a mí también. En este caso creo que es un tema que está tratado de una manera muy efectiva en esta película. La corrupción además aparece como parte de la organización efectiva de los partidos políticos, cuyas cúpulas toleran siempre la corrupción, pero cuando sea posible usar a otro individuo como chivo expiatorio. Es decir, no va a ser la cúpula del partido la que acepte las responsabilidades, sino que se van a tratar de desviar, como se ve en esta película claramente, hacia otros individuos que están más abajo en el escalafón de la organización del partido político. La corrupción también se ve en esta película como una práctica enraizada en lo más profundo de las instituciones gubernamentales, de las instituciones económicas, de las instituciones sociales y de las instituciones de todo tipo. La corrupción como parte del entramado de la sociedad en la que vivimos. También Sorogoyen nos habla en la película del papel de los medios de comunicación en todo lo relacionado con la idea de corrupción, porque los medios de comunicación también a menudo están mezclados en todos estos intereses, denunciando la corrupción cuando interesa al grupo mediático de turno, y silenciando la corrupción cuando no interesa a ese grupo mediático, o usándola en muchos casos como reclamo para incrementar las todopoderosas audiencias de los medios de comunicación, ya sea los rotativos, ya sea la radio, ya sea la televisión. En ese sentido es importante, aunque no aparece mucho en la película, pero es un personaje importante, el de la periodista interpretada por Barbara Lenny. Vemos en este personaje la dramatización de cómo la información se convierte en espectáculo. La estrella es el periodista y la información va a pasar a un segundo plano. El periodismo no se ve, por tanto, como la búsqueda de la verdad, sino como un elemento que contribuye a construir la verdad que interesa en cada momento, dependiendo de la coyuntura de la que estemos hablando. Y por tanto, la parte final de la película incide en esto, para dejar claros algunos de los temas, algunos de los mensajes que le interesa explorar
al director, a Rodrigo Sorogoyen, en esta película, que pese a algunos problemas que puede tener en cuanto a la construcción de la trama, en cuanto a algunas de las escenas, pero en general me parece una película muy interesante y absolutamente recomendable, y que además está muy de actualidad, tanto hoy como lo estará pues dentro de muchas décadas, y como lo habría estado si se hubiese hecho pues hace varias décadas, porque es un tema universal, este tema de la corrupción, y está tratado de una manera muy inteligente en esta película, que voy a aprovechar ya esta parte final del vídeo para recomendar a todos y a todas los que estén ahí afuera viendo este vídeo. La película se titula El Reino, es del año 2018, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, que también coescribió con Isabel Peña el guión de esta cinta. Si ustedes la han visto y tienen algún comentario, por favor déjenlo en la parte de abajo de este vídeo, la parte que está destinada a los comentarios, y yo siempre leo esos comentarios y trato de responderlos con la mayor celeridad posible. Muchas gracias por su interés. Terminamos ya este vídeo. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Mío es el copyright de este vídeo, que se ha grabado sin ningún tipo de cortes en el mes de julio del año 2020, y muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias por la atención y hasta la próxima.